todos, hoy les hablaremos sobre la meiosis y algunas diferencias que tiene con la mitosis. Para partir debemos decir que la meiosis es un proceso de división celular a través del cual a partir de una célula diploide se producen 4 células haploides, todas con una secuencia de genes distinta. Las células haploides son aquellas que contienen un solo juego de cromosomas. Los gametos o células sexuales, es decir, los óvulos y los espermatozoides, son células haploides. Características. La meiosis es un proceso fascinante y con varias características, debido a la complejidad que ésta posee. Para empezar, es un proceso que solo se da en las células sexuales de un organismo, esto refiriéndose a los gametos de este. Esta consiste en 10 subfases, subdivididas en dos, la meiosis 1 y la meiosis 2. Algo que se debe tener en claro sobre este proceso es su larga duración. Su tiempo variará si es que es macho o hembra, el espécimen, y que de este surgirán 4 células haploides. Otro dato que tenemos que tener en cuenta es que cada una de las células hijas contiene N cromosomas, uno por cada par homólogo, y se dan 2 divisiones nucleares y citoplasmáticas. Por último, la meiosis permite la diversidad genética entre distintos individuos. Esto debido a que en la meiosis hay un intercambio genético. Meiosis 1. La profase 1 es la fase más larga y compleja de la meiosis. En esta, los cromosomas homólogos se aparean e intercambian fragmentos de material hereditario. Para su estudio se divide en 5 subfases: leptoteno, cigoteno, paquiteno y diacínesis. En el leptoteno, el ADN se condensa y forma los cromosomas, cada uno con 2 cromátidas hermanas. En el cigoteno se produce el apareamiento de los cromosomas homólogos, lo que origina una estructura bivalente o tétrada formada por 4 cromátidas. En este momento, cada célula diploide contiene 2 sets de cromosomas, uno de herencia paterna y otro de herencia materna. Paquiteno. Los cromosomas están estrechamente unidos y ocurre el entrecruzamiento o intercambio de material genético entre los cromosomas homólogos. Diploteno. Se observan los quiasmas, entrecruzamiento entre cromátidas no hermanas en el proceso de recombinación meiótica. Los cromosomas están un poco más separados y se mantienen unidos mediante los quiasmas, al menos uno en cada par de cromosomas homólogos, hasta su separación en anafase 1. Diacínesis. Es la transición hacia la metafase 1. En este punto, los cromosomas se encuentran más compactos y se produce la desintegración de la envoltura nuclear. Metafase 1. Los pares de cromosomas homólogos se alinean en el centro de la célula. Anafase 1. En esta etapa ocurre la separación y migración de los cromosomas homólogos hacia los polos de la célula. Telofase 1. Se reorganiza la envoltura nuclear y la cromátina se descondensa. Cabe destacar que esta etapa no siempre se presenta, ya que hay algunas especies en las que se pasa directamente a metafase 2. Citocinesis 1. En esta etapa se completa la primera división celular. En ella se produce la fragmentación del citoplasma de la célula madre en 2 partes y el reordenamiento de los componentes celulares, así como la formación del citoesqueleto. Meiosis 2. En la meiosis 2, las células se mueven de la meiosis 1 a la meiosis 2 sin copiar su ADN. La meiosis 2 es un proceso más corto y simple que la meiosis 1, y podría resultar útil pensar en la meiosis 2 como mitosis para células haploides. Las células que entran en la meiosis 2 son aquellas creadas en la meiosis 1. Estas células son haploides, tienen un cromosoma de cada par homólogo, pero sus cromosomas todavía están formados por 2 cromátidas hermanas. En la meiosis 2, las cromátidas hermanas se separan y producen 4 células haploides con cromosomas no duplicados. Durante la profase 2, los cromosomas se condensan y la envoltura nuclear se rompe, si es necesario. Los centrosomas se separan, el huso se forma entre ellos y los microtúbulos del huso comienzan a capturar los cromosomas. Las 2 cromátidas hermanas de cada cromosoma son capturadas por los microtúbulos de polos opuestos del huso. En la metafase 2, los cromosomas se alinean individualmente a lo largo de la placa metafásica. En la anafase 2, las cromátidas hermanas se separan y son arrastradas hacia los polos opuestos de la célula. En la telofase 2,
Las membranas nucleares se forman alrededor de cada juego de cromosomas y los cromosomas se descondensan. La citocínesis divide los juegos de cromosomas en células nuevas y se forman los productos finales de la meiosis. 4 células haploides en las que cada cromosoma tiene una sola cromátida. En los seres humanos, los productos de la meiosis son los espermatozoides y los óvulos. Importancia de la meiosis. La meiosis se da con el objetivo de generar células sexuales, permitiendo al organismo procrear y continuar con su especie. Esta es de suma importancia para todas las especies de células eucariotas. En la reproducción sexual se desarrollan los gametos femeninos y masculinos por meiosis, siendo muy importante porque provee la continuidad del material hereditario de una generación a otra. Este proceso requiere tiempo y energía, produciendo células hijas que poseen la mitad del ADN respecto de las células madres. Además de asegurar la reproducción sexual, la importancia de la meiosis consiste en asegurar la variabilidad genética, dado que el proceso de recombinación del contenido genético permite que los descendientes originados a partir de los gametos conserven gran parte de las características de sus ancestros, pero siendo un individuo absolutamente único y distintivo. La variabilidad genética de una especie es muy importante, ya que la selección natural va eligiendo las mejores combinaciones para la evolución de los seres vivos. Gametogénesis. Los gametos haploides son genéticamente distintos entre sí. Esta variabilidad es posible gracias a dos eventos de reorganización del material genético que suceden durante la meiosis: la recombinación y la permutación o segregación independiente. Estos mecanismos permiten obtener nuevas combinaciones de alelos de genes distintos, condición necesaria para su adaptación al medio ambiente, ya que contribuye a generar mejores respuestas a los cambios del entorno. La recombinación o crossing over ocurre durante la meiosis 1 en la profase 1, correspondiente al intercambio de material genético entre cromosomas homólogos. En los seres humanos, el promedio de crossing over es de 2 a 3 eventos por cromosoma. La maquinaria involucrada en estos eventos controla que la recombinación ocurra en áreas de los cromosomas que presentan homología, para que no se realicen intercambios anormales de material genético o entre cromosomas no homólogos. La falla de estos mecanismos podría originar diversas enfermedades o incluso la muerte temprana del organismo. La permutación o segregación independiente también ocurre durante la meiosis 1, pero involucra genes ubicados en distintos pares de cromosomas. Consiste en la distribución al azar de los cromosomas homólogos paterno y materno entre las células hijas durante la primera división meiótica. Según la posición de los cromosomas homólogos en la célula y su posterior migración hacia los polos durante la primera división meiótica, se pueden alcanzar distintas combinaciones entre cromosomas paternos y maternos. Solo mediante este proceso se pueden generar 2 elevado a n gametos distintos, siendo n el número haploide de cromosomas. En la especie humana, en que n es igual a 23, el número de gametos genéticamente diferentes es 2 elevado a 23. Si a esto se suman los eventos de recombinación, el número es mucho mayor, lo que genera una gran variabilidad en la especie. Luego, en los organismos que se reproducen sexualmente ocurre la fecundación. El cigoto resultante recibe 2 conjuntos de cromosomas, uno proveniente del padre y el otro de la madre, por lo que presenta una carga cromosómica diploide. Lo que es posible porque los gametos contienen en su núcleo solo la mitad de la dotación genética de la especie, representado con un ADN. De esta manera, de la unión de 2 gametos haploides se forma una célula diploide con una carga cromosómica 2n, y antes de pasar a la generación sexual siguiente, en un momento del ciclo biológico de los organismos se produce una reducción a la mitad del número de cromosomas de los gametos durante la meiosis. Esto ocurre en el proceso denominado gametogénesis. La gametogénesis masculina o espermatogénesis da lugar a los espermatozoides y la femenina o uogénesis permite la formación de ovocitos. Las células diploides que originan a los gametos se encuentran en las gónadas de los aparatos reproductores masculino y femenino, es decir, en los testículos y en los ovarios, respectivamente. Comparación entre la mitosis y meiosis. Bajo el criterio de comparación del propósito principal, el de la mitosis es la división celular en células somáticas y el de la meiosis es la división celular en células sexuales. Con respecto a en qué células ocurre el proceso, la mitosis ocurre en células somáticas, a diferencia de la meiosis que ocurre en las células madres germinales. En relación a la duración del proceso, la mitosis ocurre entre 20 minutos y 2 horas y la meiosis unas 24 horas en hombres y hasta años en mujeres. Con respecto al número de divisiones del núcleo y citoplasma, la mitosis tiene 1 y la meiosis 2.
En relación al entrecruzamiento, en la mitosis no ocurre y en la meiosis sí, en la primera división meiótica. Bajo el criterio de comparación sobre la separación del material genético, en la mitosis se separan las cromátidas hermanas en la anafase y en la meiosis se separan las cromátidas en la segunda división. En la primera se separan los pares de cromosomas homólogos. Y por último, con respecto a las células resultantes, en la mitosis hay dos, que son idénticas entre sí y con la misma carga cromosómica de la célula progenitora, son diploides. En cuanto a la meiosis, son 4 y son distintas genéticamente. Poseen solamente la mitad de la carga cromosómica de la célula progenitora, son haploides. Ese fue nuestro trabajo sobre la meiosis y algunas comparaciones con la mitosis. Espero que les haya gustado y gracias por ver.